ustedes les preguntan y tienen que contestar todas las preguntas. Pues, o sea, es como una guía, ¿no? Una guía. Que nos puede hablar. ¿No tienen una hoja en blanco? Para hacerles todo. Bueno, el ventilador mecánico, la historia surge a raíz de primero el padre de la anatomía, ¿no? O padre de la anatomía, con Andrés Vesalius, si lo han escuchado. Bueno, no es Galeno el padre de hecho de la medicina, sino es Andrés Vesalius. Él en un cadáver que se puso fue un tubo a través de la tráquea, por ahí empezó a ver que podía insuflar el pulmón. De ahí surge la idea de intubación y manejo de la ventilación mecánica. Realmente cuando se empezó a utilizar los ventiladores ya fue en la época en Suecia, cuando hubo un cuadro de polio y hubo parálisis. Entonces empezaron a utilizar lo que eran los primeros ventiladores o pulmones de acero. Los pulmones de acero se manejan con una ventilación negativa, es decir, era un tambor sellado al vacío y lo que hacía era una presión negativa donde el tórax lo movían, lo jalaban como un chupete, lo succionaban. Se modifica todo eso en 1950, 1960 y es cuando vienen los ventiladores a presión positiva. O sea, ya no hay ventiladores a presión negativa, todos son a presión positiva. ¿Por qué positiva? Porque lo que hacen es insuflar, meten aire por medio de un tubo orotraqueal. Los diámetros del tubo orotraqueal varían. En promedio en la mujer viene siendo 7,5 a 8 de diámetro y en el hombre viene siendo de 8 hasta 9. Y siempre ese tubo debe quedar 2 centímetros por arriba de la carina. La carina, que viene siendo esta parte, el tubo debe quedar por acá arriba, 2 centímetros arriba, porque si meten el tubo de más, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Hacia bronquio derecho o hacia bronquio izquierdo? Bronquio izquierdo. ¿Por qué queda derecho? ¿Por qué? ¿Vamos arriba? No, porque está menos angulado. Cuando meten el tubo siempre se va hacia el derecho. Entonces, por eso el tubo hay que tener cuidado cuando se ponga ese tubo, que no se vaya hacia un pulmón, porque un pulmón va a estar inflado y el otro atelectasiado. Atelectasia ya saben, ¿no? Colapsado. Es el ahí. Ahora, nos vamos con los ventiladores. Ahora sí, el ventilador es una máquina, ¿no? Una máquina que maneja varios parámetros. Eso que le están preguntando ahí son los parámetros que se van a manejar. Funciona a base de lo que es presión y lo que es oxígeno, o bien hay aparatos que manejan con puro oxígeno. El oxígeno que manda la presión central por un tanque es del 100%. Lo que estamos respirando nosotros es al punto 21%, o 21% de oxígeno. El componente del aire que respiramos no contiene el 100% de oxígeno. ¿De acuerdo? Hay un gas que corresponde a la mayoría de lo que compone el gas, que es el nitrógeno. Pero aquí en este caso el oxígeno está al 100%. Pero lo que hace el aparato es que regula esa concentración a lo que nosotros le pidamos. Puede ser al 45, 50, 55, 80, 100%. Entonces la FiO2, es a lo que se refiere ahí la pregunta, ¿no? El FiO2 viene siendo la fracción inspirada de oxígeno. Para empezar, ¿el paciente está despierto o está dormido? ¿Está sedado? Entonces, depende de eso. Si el paciente está, vamos a empezar por lo más grave, ¿no? El paciente está sedado, está en estado de coma, está inconsciente. Hay diferentes modalidades o modos, eso ahí le están preguntando. El modo CMB, que es asisto controlado. El modo SIMB, que viene siendo el sincronizado. Y el CPAP, así en forma general, ¿no? CPAP es cuando, bueno, el asisto controlado, el ventilador controla al paciente en un 100%. El paciente no hace esfuerzo. El SIMB, digámoslo así,
El paciente está controlado por un 65% por el ventilador, el resto lo hace el paciente. Y si digamos que ya el ventilador solo ha dado un apoyo de 25%. Para quitarle el respirador a un paciente tenemos que ir así de paso en paso, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo aplicamos este CMB? Cuando el paciente está en estado de coma o está bajo sedación. Ahí, no, este señor está sedado, está operado de apéndice, está todo séptico, está con choque séptico, no se le puede quitar el respirador. No lo podemos dejar en modo CPAP ni en CMB, tenemos que dejarlo en asisto controlado. ¿Sí? En SMB, que quiere decir sincronizado, están siglas en inglés, ¿no? Es cuando el paciente ya lo tenemos semidespierto, está despierto, nos obedece, o simplemente le está haciendo esfuerzo. Tranquilo, entonces es cuando lo pasamos a SMB. Ya cuando el paciente está completamente despierto, contesta, mueve los brazos, las piernas, es cuando lo pasamos a CPAP. Es cuando ya estamos a punto de quitarle el respirador. Estos son los modos de ventilación o modalidades que dice ahí, pero cada modo se debe ciclado ya sea por presión o por volumen. ¿Okay? Si yo tengo un paciente con asma, bueno, un paciente normal como él, lo tengo ahorita en asisto controlado, pero lo voy a ciclar por volumen. Pero si él fuera asmático, ya no lo puedo ciclar por volumen, sino por presión. ¿Por qué por presión? Porque yo sé que el pulmón de un asmático o de un fumador me va a dar mucha resistencia a la vía aérea. Si yo le meto el volumen, no va a entrar el volumen. A esos pacientes asmáticos o bronquíticos crónicos les tengo que regular o ciclar el ventilador por presión para poder hacer llegar el volumen. A presión se lo tengo que meter para que llegue hasta los alveolos. ¿Ven? Por eso es que decimos, modo es un parámetro. Asisto controlado, ciclado en que por volumen o por presión, por volumen o por presión. ¿Sí? Tercer parámetro, la PO2, lo que les había dicho. ¿Cuánto voy a empezar a darle de oxígeno al paciente? Bueno, de entrada llega un paciente 100%, pero le tengo que tomar una gasometría a los 15 minutos. En base a esa gasometría yo tengo que regularlo y le tengo que ir bajando el parámetro en promedio 50%. Pero si hay que estar haciendo ajustes cada 8 horas o cada 12 horas, ¿sí? Del PO2. Otro parámetro que yo debo ver en un ventilador, ahorita nos vamos al ventilador, ¿no? El PIP. ¿Qué tanto PIP le voy a aumentar? Bueno, el PIP quiere decir es presión, también está en inglés, es presión al final de la expiración. Es decir, el ventilador avienta el aire, pero y viene la exhalación. Pero yo no quiero que los alveolos se colapsen. Es por eso yo les meto el PIP, para que el alveolo no se colapse completamente, sino que quede semi-colapsado. Porque si se colapsa en esos segundos, el paciente deja de recibir oxígeno. Para eso es el PIP. ¿Con qué se empieza? El PIP es variable, ¿no? No hay un PIB ideal, ahí está mal hecha esa pregunta, no hay un PIB ideal. Puede ser de 3, generalmente todos empiezan con 3. Puede ser de 5, o puede ser incluso de 20, ¿no? ¿En dónde voy a emplear 20? En pacientes que tienen un gran problema respiratorio. ¿Están presiones? Sí, son por presión, son centímetros de agua. Centímetros de H2O. Es como se maneja el PIB. Bueno, ¿qué otra cosa debo manejar en el paciente? La relación inspiración-expiración. ¿A qué se refiere eso? Que yo voy a regular el ventilador para que, si yo veo que el paciente no mejora con el PO2 de 100%, ni con PIB de 20, entonces voy a tener que invertir la relación. La relación normal es